cómo el Señor está llamando a su pueblo a que se aparte para Dios, ¿verdad? Santidad es ser apartado del mal y separado para hacer el bien, ¿verdad? Somos separados y apartados para el uso sagrado a Dios. ¿Cuántos han hecho esa tareita? ¿Cuántos han consagrado su vida a Dios? ¿Cuántos ustedes pueden decir, yo he determinado en mi vida agradar a Dios en todo lo que piense, en todo lo que hable, en todo lo que haga? Amén. Y vas a ver cómo tú vas a impactar ese mundo que está perdido y cada vez más perdido. Amén. A eso nos ha llamado el Señor. Y es una orden de parte de Dios. La santidad es una orden. El Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Y creo que nuestro trabajo es que cada día trabajemos para que seamos más semejantes a Cristo. Porque el Señor Jesucristo es santo y nos ha llamado también a ser santos a nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué Él quiere que nosotros seamos santos? Otra vez, porque Él es santo, obviamente, pero Él quiere que lleguemos a la madurez, que crezcamos, que aprendamos, que cada día tengamos más intimidad con Él, que aprendamos a relacionarnos con el Señor cada día. Amén. Eso espera el Señor de su iglesia, que podamos estar en total comunión con el Señor. Vamos a iniciar ahorita con la santidad 2, le llama mi esposo. Y como les decía hace 8 días, la santidad es un proceso, ¿sí? La santidad, el Señor nos llama a ser santos, pero Él quiere procesarnos para que lleguemos. Esa es la finalidad, ser santos, ¿verdad? Y la entera santificación vamos a estar cuando estemos allá en la presencia de nuestro Dios. Pero antes tenemos que trabajar nosotros aquí. Y quiero decirle que la santidad tú no la vas a conseguir de la noche a la mañana. Esa no te va a caer del cielo como por arte de magia. Esa no te va a llegar por UPS, por FedEx, ¿verdad? Esa no la vas a conseguir en pastillitas en la farmacia. Eso no lo vas a conseguir así. Esto es, la santidad se obtiene con esfuerzo, con dedicación, con entrega al Señor. Y esto, el trabajito lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ya el Señor Jesucristo hizo el trabajo, ¿verdad? Dio su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y viviéramos de una manera aquí. Sí, porque la santidad es el resultado de que tú tienes a Cristo en tu corazón. Ese tiene que ser el resultado. Las evidencias de que Cristo vive en ti es ir en obediencia. Muchos dirán, bueno, si Dios quiere que yo sea santo, pues que me haga santo y ya, ¿verdad? Una vez, hace muchos años, en los comienzos, había un hombre que adoraba, cantaba, alababa y ellos tuvieron que ir a otro país de acá. Y cuando fuimos después de muchos años, él seguía con sus luchas, ¿no? ¿Cuántos tienen luchas? Yo tengo luchas y cada día esa lucha la tengo que pelear yo misma, ¿verdad? Pero hay luchas que uno siempre está luchando con eso y luchando con eso y luchando con eso. Y fuimos a esta persona y él tenía una de sus debilidades, ¿no? Y adivinen cuál era, la más común, las mujeres. Era este hombre. Y mi esposo, hablando con él, pues le decía, bueno, hace muchos años que no lo veo, no veo cambios. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y la respuesta de él fue, pues si Dios no quiere que yo ande con mujeres, pues que me las quite, ¿sí? Si Dios quiere que yo cambie, pues que lo haga Él, ¿verdad? Y eso es triste, escuchar a una persona decir esto. Después de muchos años de conocer, de aprender, de recibir la palabra, y todavía estamos con una respuesta de estas. Eso es inmadurez, ¿verdad? Eso es no querer morir. Y aunque es cierto que el Espíritu Santo es quien nos lleva a nosotros a la madurez, también es cierto que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Somos nosotros quienes llegamos. Por eso el Señor dice, sed santos, y se lo está diciendo a usted y a mí, a cada uno. Porque si el Señor no supiera que nosotros no podíamos ser santos, pues Él no nos lo hubiera pedido, ¿verdad? En ningún momento. Pero Él sabe que Él ha depositado en nosotros todo. Nos ha dado su Hijo Jesucristo, nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días
y para que nos ayude a crecer y a madurar en estas áreas. Entonces, esto es una decisión de cada uno de ustedes. El querer agradar al Señor, el querer vivir en santidad, es una determinación. Es algo que tú dices, yo decido hacer esto, lo determino en mi vida y voy a trabajar por esto. Eso es ser una decisión. Amén. Ser determinantes en cuanto a lo que el Señor nos llama a hacer. Hay que pagar el precio, ¿verdad? Diga conmigo, mi santidad cuesta. Dígale al que está a su lado, mi santidad cuesta. Eso es un precio que cada uno de ustedes tiene que pagar, buscar la santidad. Y les voy a hablar un poquito de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿sí? No crean que yo me paro aquí a hablarles a ustedes de santidad y tal vez yo vivir una vida que no es. Eso es hipocresía, ¿sí? Eso es ser fariseo. Venir a querer poner a la gente a vivir de una manera, a hacer algo que uno no practica. Y creo que primero el Señor tiene que procesarnos y nos ha procesado a nosotros. Los líderes, los pastores que ustedes tienen al lado suyo han estado ahí procesados y bien duro que nos ha procesado el Señor, ¿verdad? Dios me llamó y cuando Él me llamó yo no entendía para qué me llamaba. Hoy ya lo entiendo y sé que el Señor, cuando nos quiere pulir, cuando quiere que ese oro, porque nosotros somos eso, ¿verdad? El oro, entre más fuego, más puro, más fino, ¿verdad? Y así te quiere llevar el Señor a hacer, para que puedas ser ese instrumento, para que puedas brillar, ¿verdad? Pero antes ha tenido que pasar por fuego, y más fuego, y más fuego. Y así ha hecho el Señor conmigo. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo porque hasta el día de hoy yo miro atrás y digo, wow, cuánto el Señor me ha cambiado. Pero si miro adelante digo cuánto me falta también. Todavía me falta muchísimo. Y el Señor sigue y seguirá trabajando conmigo hasta el día que el Señor venga o que Él me llame a su presencia. Allá me iré feliz y contenta y les diré chao, allá los espero. Pero espero verlos a todos allá. Por lo menos saber de que esta palabra la recibieron y allá usted, si no lo hizo, ya es asunto de cada uno. Y el Señor llegó a enamorarme de Él. Hoy yo puedo decir, estoy enamorada de mi Señor. Estoy apasionadamente enamorada de mi Señor. De mi esposo también. De hecho, les manda saludos. Ayer hablé con él y hoy estaba predicando en los dos servicios también allá en Bogotá. El de las 8:30 de la mañana y ahorita a las 10:30 tenía también otro servicio y les dijo muchas saludes a la iglesia, los extraño mucho, me hacen mucha falta y espero que hayan sido juiciosos y obedientes con la pastora. Amén. Si ha sido así, dése un aplauso usted mismo. No se imaginan la falta que me ha hecho este hombre, impresionante. Antes él había salido algún tiempo, sí, pero la falta que me hace hoy en día, hoy me doy cuenta que lo quiero más. Y le digo a mi esposo, te fuiste por 2 semanas, ¿no? Y me dice, sí, pero tú te vienes la otra semana y vas a estar 1 mes por fuera. Y yo sé que también le hago falta a él, pero de verdad que ha sido demasiado, lo he extrañado muchísimo. De hecho, duermo para el lado de él, para estar ahí. Aunque no lo crean, sí, la pastora hace eso. Se acostó y la parte mía está tendidita, así toda lisita, y yo me arruncho para su ladito y ahí estoy. Ahí siento su olorcito y ahí me caliento y ahí estoy. Me ha hecho demasiada falta, de verdad. Que el Señor bendiga a mi esposo y le dé palabra también allí donde está, ¿verdad? Y de hecho, pues me dio un esposo para tratar conmigo. Un racional de estos es algo tremendo, le cuento. Qué bendición por los racionales. Dios las bendiga a ustedes, esposas, por los racionales que tienen a su lado. El Señor lo ha puesto ahí y lo ha usado para procesarme, para ayudarme a crecer, para enseñarme a madurar en muchas áreas en mi vida.
Y bueno, cuando el Señor me llama, pues yo no sé ni para qué me llama, ¿no? Lo primero que pensaba, pues mi esposo es pastor, gloria a Dios, ahí a su ladito voy a estar. Pero ¿cuántos creen que Dios llama personalmente a cada uno, verdad? Personalmente, Dios le hizo un llamado a mi esposo, pero también me hizo un llamado a mí. Y con tantas cosas, mañas y formas de ser que yo venía, el Señor ha trabajado duro. Y yo todos los días le digo, Señor, ten paciencia conmigo. Gracias por la paciencia y sigue teniendo paciencia, porque no soy una mujer fácil. Mi esposo, que es racional, se casó con una idealista. ¿Cuántas idealistas? Bueno, los que conocen, viene pronto un seminario de temperamentos y ahí vas a saber de lo que les estoy hablando. Y no ha sido fácil, pero entendí que si Dios me salvó, no fue solo para que cuando yo muriera me vaya al cielo, toda feliz y contenta, sino porque Él tiene un trabajo que yo haga aquí en la tierra. Y para eso el Señor nos quiere procesar. Ahí es donde el Señor nos quiere ver. Si usted supiera de dónde vengo y cómo llegué a los pies del Señor, tal vez usted se reiría de eso. Pero aquí donde me ven, yo nací en medio de cafetales, en el campo, en la finca. Anduve a pata limpia de chiquita, correteando por todos esos potreros, ¿verdad? Nadie conoce ni sabe de eso aquí, ¿cierto? Ustedes todos nacieron y yo siempre le digo a mi esposo, es que tú naciste en cuna de oro, naciste en ciudad, pero yo nací por allá, en los cafetales, allá, que es negrita porque mi mamá no tenía talcos, entonces me ponía café. Mentiras, adoro mi color de piel. Gracias al Señor por mis padres y de allá me sacó el Señor. Yo hoy en día yo recuerdo y yo digo, wow, ¿cuándo en mi cabeza se me pasó por algún segundo decir, tenía sueños, ilusiones como todos los tenemos, ¿no? Pero a veces vemos esos sueños imposibles, como que nunca se van a realizar. Y nunca pensé estar en un país tan grande, en una ciudad como estas, ¿verdad? Yo creo que tal vez a muchos les ha pasado. Nunca se imaginaron estar rodeado de personas tan lindas y maravillosas como ustedes. Eso me pasó a mí, ¿sí? Y le doy gracias al Señor porque de allá me sacó. Y yo le digo, Señor, tú pusiste tus ojos. Y cuando nos ponemos a analizar con mi esposo cómo nos conocimos, cómo él de Bogotá, de una ciudad tan grande, yo por allí como a 8 horas en bus de Bogotá, y de allá el Señor me trajo, me sacó, nos conocimos, nos juntamos, nos casamos y tuvimos hijos y hoy estamos aquí. Cómo el Señor arma el rompecabezas tan tremendo sin uno saber, porque muchos hacen planes, ¿no? Muchos dicen en su cabeza, yo quiero una mujer así, 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 ¿cierto? Esa es la oración de muchos. Pero el plan del Señor es otro. Tal vez le tenga una así, tal vez le tenga... y eso le digo yo a mi esposo, porque él siempre me dice, ay, yo le doy gracias al Señor por la esposita que tengo. Yo cogí una esposita bien linda, le digo yo, no la escogió usted, el Señor la escogió. Sí, porque si fuera por él, tal vez pasa pues desapercibida por su lado, pero los planes del Señor eran otros y aquí nos juntó y aquí nos tiene el Señor para servirle. Y nos ha pasado por un proceso duro, ha sido un proceso bien difícil, no ha sido fácil estar ahorita, no es fácil pararme yo en este lugar y hablarles de la palabra, de lo que el Señor ha hecho en mí, ¿verdad? Tal vez usted esperaría ver una pastora toda emperifollada, toda entaconada y toda llena de joyas, y eso no lo van a encontrar aquí. Si usted vino aquí a buscar a alguien así, pues este no es su lugar, porque aquí su pastora es diferente. No tengo los grados, no tengo los estudios, no tengo todo lo que tal vez una persona viene a mirar, ¿no? Porque el ser humano a veces mira y se enfoca en lo que ven sus ojos, ¿verdad? Pero no lo que hay detrás. Y creo que el Señor ha tenido misericordia de mí, y con todo, aquí donde usted me ve, yo le decía esta semana a mi hija, mami, ¿a ti te daría pena que yo dijera que yo no tengo ni siquiera bachillerato? Y ella me dice, no, mami. Y yo sé que si tú hubieras tenido la oportunidad de estudiar, serías una repila, me dice, ¿verdad?
Pero es en serio, no tengo eso. Le doy gracias a esa maestra. Tengo hasta un quinto de primaria, pero esa maestra nos cogía a nosotros y era plana, ortografía, y nos enseñaba y nos enseñaba y nos enseñaba y nos enseñaba. Y este año que fui, la maestra todavía no ha muerto. Y yo digo, wow, qué lindo poder verla y decirle gracias por lo que me enseñó, porque era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y bueno, tuve oportunidad de estudiar, sí, pero no, la verdad, fue error mío, no quise. Porque desde los 15 años me salí de mi casa a trabajar para ayudar a mis papás, me independicé para ayudarlos a ellos y pensé que eso no era necesario, ¿sí? Y hoy en día, pues bueno, se necesita mucho. Esto no quiere decir que no vayan a estudiar, ustedes estúdiense, prepárense. Les digo yo a mis hijas, prepárense, porque cosas mayores harán ustedes de las que hemos hecho nosotros, amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y nos pide. Y es ahí donde puedo estar aquí con temor y temblor, me paro en este lugar y le pido mucho al Espíritu Santo que sea Él dando la palabra, que sea Él poniendo palabra y que esta palabra, por sencilla tal vez que sea, pueda llegar a sus corazones y pueda impactarlos y pueda hacer lo que Dios quiera hacer en cada uno de ustedes, amén. Si es de que la santidad es algo que tengo que buscar cada día. Y cada día, cuando entendí el llamado de Dios, determiné en mi vida buscar vivir de la manera que el Señor le agrada. Y cada día no soy perfecta, ni considero serlo, ni nada, pero sé que el Señor me ha enseñado y me ha llevado a un nivel un poquito mayor, a aprender muchas cosas. Pero cuando comenzamos la iglesia con mi esposo, y esto es más, este testimonio más es de fe un poco, pero yo pensé que el llamado era para mi esposo. Y yo le dije, listo, yo aquí estoy tímida a morir, usted no se imagina. Los que me conocen hace años, por aquí hay algunos, que yo no hablaba y yo discutía con mi esposo, yo le decía, a mí no me vayas a poner a orar, a mí no me vayas a poner a hacer nada, porque mire, sabe que no le vuelvo a la iglesia. Porque era un temor, era un miedo, era una timidez, era algo tan impresionante que poco a poco el Señor me empezó a formar y me empezó a enseñar y empecé a entrar en intimidad con el Señor. Empecé a decirle, Señor, esto no es en mis fuerzas, ayúdame. Si tú me quieres llevar a otro lugar, necesito que tú estés conmigo porque no lo voy a conseguir. Sola no lo voy a poder hacer. Necesito de Dios todos los días, necesito del Espíritu Santo a diario en mi vida. Y me propuse estar día a día. Yo recuerdo que cuando llegamos, mi esposo les ha hablado, él estuvo un año sin recibir sueldo porque no había iglesia. No había la iglesia lo que hay hoy en día. Y mi esposo, pues si no hay iglesia, no hay sueldo, no hay plata, no hay entrada, no hay nada. Y a mí me salió un trabajo aquí en el daycare de la iglesia americana con los bebés. Estuve trabajando año y medio aquí y empecé yo a venir. Era un trabajo todos los días de la semana y empezaba ¿qué? Desde las 8 de la mañana, llegaba a las 6 de la mañana, nos íbamos cada uno para los grupos familiares porque cada uno tenía a veces sin comida, llegábamos a las 10, algo les embolataba a los niños y organícelos para el otro día, otra vez a trabajar, llevarlos a la escuela, anyway, todo esto. Pues todo esto empezó obviamente a cansar mi cuerpo, empecé yo a sentirme mal, pero cada vez que yo venía, como me pusieron en la sala cuna porque no hablaba el inglés, pues ahí me quedaba fácil, cambie pañales, atienda a los niños, era lindo, bueno, y no necesitaba yo el inglés, gloria a Dios. Pero igual trabajé ahí y yo me traía la Biblia, porque yo tenía como 2 años de convertida. Y todo lo que vivimos en Colombia, en Armenia, pues aunque fue una escuelita, pero nunca me desarrollé para ir o hacer o algo para el ministerio. Y yo me traía mi Biblia pequeñita, cuando los chiquitos estaban dormidos, yo leía y empecé a sentir el llamado de Dios para mi vida. Y yo le decía que quería crecer, quería aprender. Empezamos a tener dificultades porque yo me enfermaba, estaba cansada, no estaba con mi esposo lo del ministerio lo hacía solo porque yo andaba trabajando
Los fines de semana teníamos el aseo, estuvimos como 4 años haciendo la limpieza toda la iglesia, el daycare y todo, para que nos ayudara con los recibos de la luz y de todo esto, ¿no? Así es de que yo terminaba el día viernes mi trabajo, el día sábado madrugábamos a limpiar la iglesia para dejarla lista para hoy, y el día domingo cuando terminaba nos quitábamos, mi esposo la corbatica y los taconitos, y vámonos a limpiar la iglesia para dejarla lista para el día lunes, el daycare y todo esto. Y empecé a cansarme, ¿no? Empecé a sentirme enferma, empecé a desfallecer un poquito en esto. Pero el Señor cada día me decía y cada día me hablaba, que me llamaba y me llamaba para su servicio. Y yo como que me hacía la vista gorda, y yo le decía, no, Señor, pues ahí yo me voy a poner a orar por mi esposo, ese va a ser mi trabajo, y voy a orar. Y sí, el Señor me puso y oraba y oraba y oraba a sanar mi corazón, a sanar muchas cosas en mi vida. Pero llegó el día en que ya la voz del Señor era más fuerte: o decides o decides. Vas a servir al Señor. Y empecé a ponerle excusas al Señor, y yo le decía, bueno, pero mi esposo no recibe sueldo, lo único que recibimos es lo que yo recibo, y en el daycare pues la verdad no era que pagaran mucho, era muy poquito, pero por lo menos con eso nos sostenemos. ¿Qué vamos a hacer, Señor, si no tenemos el dinero, no tenemos la plata? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Mi esposo no podía conseguir un trabajo en otro lugar que no fuera con la iglesia del Nazareno, porque así llegó con la visa, ¿no? Él no podía estar afuera. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y en ese proceso yo estuve mucho tiempo peleando. Yo no le decía a mi esposo lo que el Señor me estaba hablando. Yo siempre decía, no, él va a pensar que soy una floja, que soy una perezosa, que es que no quiero trabajar, y eso no quiero que él piense eso de mí. Y me quedé así por mucho tiempo orando al Señor, entrando en intimidad con Él, en oración, todo el tiempo, que el Señor me aclarara esto que yo estaba sintiendo. Aparte que tenía sueños, tenía visiones, tenía cosas que me estaban pasando en el área espiritual que no entendía ni nada de esto. Pero llegó un momento cuando yo me empecé a enfermar. A mí me dio migraña, me daba insomnio, entonces yo me venía a trabajar. Yo pasaba semanas enteras que no dormía, y mi cuerpo empezó a enfermarse. Yo recuerdo un día, vivíamos aquí en unos apartamenticos a la parte de atrás. Era tanta la desesperación que yo cogí un día y me daba golpes en la escalera en mi cabeza, porque yo tenía sueño pero no podía dormir, y venían unos ataques muy fuertes de estos. Y recuerdo que en esa época yo quedé embarazada de Danielita, y se me juntaron las dos cosas. Entonces se me juntó, eso fue para un diciembre, se me juntaron los rebotes, los malestares de esto, y estuve una semana con fiebre, pero era una fiebre impresionante que no me paraba. Y yo le dije al Señor esto, yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables, y me hables claro. Yo quiero ver tu palabra clara, lo que tú me estás diciendo, este llamado, para atreverme a hablarle a mi esposo. Y yo dije, esta semana la voy a dedicar, que estoy enferma, y voy a leer tu palabra hasta que tú me respondas. Esa fue mi oración. Y era como un jueves, cuando el Señor ahí en Eclesiastés 7:8, creo que es, y me dice el Señor esto: es mejor un puño lleno de descanso que los 2 puños llenos de trabajo y con aflicción de espíritu. Esa fue la palabra que el Señor me dio. Yo estaba en esas condiciones. Yo tenía trabajo en casa, tenía trabajo de la iglesia, tenía trabajo secular, y mi espíritu estábamos en dificultades con mi esposo porque yo estaba muy cansada, muy agotada. Y como los hombres ayudan harto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tienen esposos que ayudan harto ustedes? No vengo aquí a quejarme de mi esposo, pero él no es muy especialista en… Entonces yo llegaba del trabajo a las 6, yo tenía 1 hora de esto, madrugaba, les hacía comida, llegaba a la 1 hora tenía, les calentaba la comida, yo me regresaba a las 2 a trabajar, y a las 6 que llegaba estaba así como quedó. Los platicos acá, entonces el sábado que veníamos a hacer el aseo, salía de aquí y corra a limpiar casa. Entonces mi cuerpo empezó a afectarse muchísimo por eso. Y el Señor me dio esa palabra, y yo le dije, Señor, ¿y ahora cómo le digo yo a mi esposo que usted me ha dicho que ya no trabaje más? ¿Cómo le digo yo esto?
Y además, ¿cómo voy? De dónde vamos a tener para el sustento? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer, Señor? Y ese domingo yo ya estaba convaleciente todavía, pero no faltaba a la iglesia. Yo me vine en la mañana y estábamos en la parte de abajo y yo estaba orando de rodillas. Y en eso entraron unos hermanos que en esa época tocaban los tamborcitos, estos aparaticos, y él llegó con un familiar que siempre que venía con él a la iglesia, cuando venía aquí a Greenville. Y yo estaba orando, pero yo solo escuché que él le dijo: pastor, ¿usted me puede dar unos minutos ahora? Y yo dije, bueno, será un testimonio. Yo seguí orando, igual el servicio comenzó y llegó el momento de que el hermano pasó allá y habló del trabajo pastoral y de todo lo que un siervo de Dios hace y todo esto, y recogió una ofrenda que para los pastores. Y bueno, se recogió la ofrenda, nosotros terminamos y salimos y a nosotros se nos olvidó tal ofrenda que habían recogido, menos mal vivíamos cerca. A las 6 de la tarde regresamos para la iglesia a recoger la ofrenda y fuimos y la contamos a la casa. Cuando la contamos, ahí fue donde yo caí. Yo lloraba porque yo le estaba diciendo: Señor, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo vamos a vivir si yo dejo el trabajo? Señor me lo estaba diciendo a mí, yo no le había hablado nada todavía a mi esposo. Y entonces, cuando yo vi la cantidad, vea, era exactamente lo que yo me ganaba en un mes de trabajo. Y sentí la voz de Dios que me dijo: ¿quién es el que te provee? Esa fue la voz de Dios. ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es el que te da? Y yo me puse a llorar porque yo que estaba en comunión con él, yo sabía lo que estaba pasando. Y ahí fue donde yo ya no aguanté más y yo le dije a mi esposo: mira, papi, esto ha venido pasando desde hace mucho tiempo, el Señor me dio esta palabra, para mí esta cantidad es la confirmación de que Dios me dice: yo les voy a proveer, ¿sí? La confirmación del llamado de Dios para mi vida, para que yo ya no trabaje secularmente, sino que pueda estar dedicada al ministerio, dedicada a mi casa, dedicada a todo, ¿no? Y entonces mi esposo me dice: sí, claro, yo voy a hablar con Miss Mish para que le dé un part-time. Yo dentro de mí yo decía: Señor, tú dijiste que no, es todo el tiempo, Señor, pero anyway, yo me someto. Y yo, ok, hablé con ella, hablé con Miss Mitch, está bien. Y yo dije, bueno, pues aquí tocará, y anyway, pues eso no era problema para mí trabajar, ¿no? Pero era lo que Dios estaba diciendo. Y yo le oré al Señor y yo le dije: bueno, Señor, yo ya cumplí con mi parte, ahorita tú trabajas con mi esposo, porque ya no hay más que hacer. Ese trabajito sí te lo dejo a ti. Y realmente sí, como a la semana, en esa misma semana, mi esposo me dijo: no, ¿sabe qué? Ya tú no vas a trabajar más, tú te vas a quedar de ciento aquí en la casa y vamos a estar trabajando los dos. Eso fue la gran bendición para mi vida, y ahí fue donde yo vi el llamado de Dios. Y yo le dije: Señor, ¿y ahora qué? Y empieza el Señor a trabajar conmigo. Ya le hice caso al llamado, ¿verdad? Porque qué lindo es cuando el Señor dice, cuando el Señor nos llama, ¿cierto? Y le decimos: heme aquí, envíalo a Él, ¿verdad? Y esa era mi oración al comienzo: es mi esposo, no yo. Pero cuando yo le dije: Señor, ok, ya entendí tu llamado, ahora le queda al Señor empezar a procesar con este pechito que no es nada fácil y venía cargado de tantas cosas. Y empezó el Señor, ahí el proceso más duro fue ese: empezar a trabajar conmigo, con mi carácter, a moldear muchas cosas en mi vida. Pero en ese proceso empecé yo a enamorarme, a querer más, a amarlo más, a desear más, a conocerlo más, a intimidar más con Él. Empecé yo a querer vivir la vida que el Señor le agrada, la vida que el Señor quiere que yo haga. Entonces esa búsqueda se ha convertido desde ese entonces en el día a día para mí. Vuelvo y le digo: no soy perfecta, cometo muchos errores, la embarro cada rato. Pero siempre voy de rodillas al Señor y le digo: cámbiame, transfórmame, ayúdame, porque me cuesta, esto me está costando, Señor. Así es de que necesito que tú lo hagas en mí. Y esa búsqueda es día a día. El que quiere agradar
al Señor, busca vivir en santidad. El que quiere. Dios no te va a obligar, es el que quiere. Y ese querer para mí se ha convertido todos los días en el diario vivir de mi vida, de llevarme a buscar el bautismo del Espíritu Santo, que ese no es el tema, ni les voy a hablar de eso. Para eso vayan a escuela líderes, vayan a encuentro, vayan a posencuentro, vayan a primer nivel, vayan a segundo nivel y llegan a mi clase al tercer nivel. Y ahí van a entender muchas cosas de lo que les estoy hablando. Amén. Y de ahí para allá sigan adelante. Vamos a ir a Levítico. Acompáñenme ahí a Levítico, el capítulo 11 y el versículo 14. Si me lo buscan allí en la pantalla, les agradezco. Amén. ¿Estamos? Levítico capítulo 11, versículo, perdón, 44. Yo le iba a decir, ¿usted dónde está? ¿Eso qué es? Fui yo la que me equivoqué. El versículo 44, discúlpeme. Sí. Qué gallinazo, ¿de dónde está ese? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver con la santidad, no? Ok, dice la palabra del Señor ahí en Levítico 11, 44, dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto, ¿qué? Os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Vuelve otra vez desde el Antiguo Testamento el Señor llamando a su pueblo a vivir en santidad. Mira, los israelitas tenían que recordarse a sí mismos, cada día de su vida, primero que pertenecían a Jehová, Dios. Y eso es lo que usted tiene que recordarse. Eso fue lo que el Señor me llevó a recordarme todos los días. Cuando quería tener una actitud, una reacción a algo, eres mi hija. ¿Vas a responder así? ¿Vas a responder así? Créame que eso es duro cuando el Señor viene y nos habla de frente. Entonces, el pueblo de Dios tenía que recordarse a sí mismo cada día que pertenecía a Jehová. Segundo, que ser parte de la nación santa y el pueblo escogido por Dios era un privilegio. ¿Cuántos se sienten privilegiados de ser escogidos por Dios? Ese amén lo quería escuchar más grande. Dios te ha escogido a ti, y si te ha escogido para ser nación santa, es un privilegio que tú tienes de ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las maravillas de Dios. Amén. Dios te ha escogido y eso lo tienes tú que recordar. Si tú quieres ir y vivir en santidad, en una vida que le agrada al Señor, acuérdese que tú eres un hijo de Dios. Y donde quiera que vayas te van a ver. Y siempre el ojo va a estar puesto sobre ti. ¿Cómo va a responder este hijo? ¿Cómo va a actuar este hijo? ¿Cómo va a hablar este hijo de Dios? ¿Verdad? Porque qué lindo es nosotros muchas veces venir y decir somos cristianos. Qué lindo, se escucha bonita la palabra. Pero la palabra cristiano quiere decir un Cristo pequeño. Tengo que reflejar a Cristo en mi vida. Si Cristo vive en mí, tengo que reflejarlo en mi vida. Dios quería que su pueblo fuera apartado, ¿sí? Su pueblo escogido fuera apartado y que fuera diferente a los demás, que fuera un pueblo único. Y Dios te ha llamado para ser ese pueblo único, para que tú seas diferente. Ahora yo me pregunto, o yo les pregunto más bien, ¿hacen ustedes la diferencia? Más poquitos amén, ¿cierto? ¿Hace usted la diferencia? Mire la gran responsabilidad. No solamente es un privilegio, sino que es una responsabilidad de ser hijo de Dios y de mostrarme al mundo diferente. Porque hoy en día el común es, todo el mundo lo hace, todo el mundo vive así, es normal. No, no es normal. Ustedes y yo, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos anormales. Amén. Somos anormales, no vivimos como el mundo vive, no hablamos como el mundo habla, no pensamos como el mundo piensa, no actuamos como el mundo actúa. A esa diferencia nos ha llamado el Señor. Así es de que usted tiene dos opciones: o se aparta para Dios y es santo y vive una vida santa, o sigue la corriente del mundo
pero ¿sabe qué? Acarreas tú también con las consecuencias. Acarreas con las consecuencias. Dios te escogió para que impactes, para que seas diferente, para que seas la sal de la tierra, para que seas la luz del mundo. Y así te tiene que ver el mundo afuera. Porque aquí entre nosotros nos vemos lindos, nos vemos bonitos, besos y abrazos, todo en todo momento, ¿verdad? Pero ¿cómo nos ve el mundo afuera? ¿Sí? ¿Cómo nos está viendo? ¿Cómo te ven en tu casa? Porque ahí es donde empieza tú a mostrar la santidad que vives en tu casa. No afuera, porque afuera te presentas bien y tratas todo lo posible de aparentar y de ser bien. Pero en tu casa, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ve tu familia a la cual tú quieres llegarle, a la cual tú quieres testificarle de Cristo? A la cual tú no quieres que vaya al infierno, sino que tú quieres que se salve. Sabes que tú eres esa luz, esa sal que da sabor ahí donde quiera que tú vayas. Por eso Dios sacó al pueblo de Israel de la idolatría, del paganismo, y los apartó como una nación santa, como una nación única, para que viviera dedicadas a vivir vidas morales, vidas que glorifiquen el nombre del Señor. Porque sabe que muchos van a glorificar al Dios que adoramos y que alabamos por tu testimonio. No por lo bonito que tú hables, no por lo bonito que tú cantes, no por lo religioso que tú seas, no porque vienes todos los domingos a la iglesia y qué lindo, soy santo. No, eso no es santidad. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero vivir una vida diferente, impactar a la gente con mi estilo de vida, eso es otro precio. Ese es el precio que tenemos que pagar cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos debemos mantenernos separados y apartados de la maldad del mundo. Porque sabe, la Biblia dice que si eres frío o eres caliente, tienes que decidirte, porque no vas a poder ser tibio. Señor dice en su palabra que a los tibios, ¿qué hace una agua tibia? Produce vómito, ¿cierto? Y eso somos o son muchos para el Señor. Le producen vómito al Señor. Dice, los vomitaré de mi boca, dice el Señor, a los que son tibios. ¿Cuáles son los que están tibios? Los que vienen a la iglesia hoy domingo, aquí chévere, recibieron palabra, levantaron manos, cantaron, pero salen allá con sus amigotes, con los del grupo. Es que como ellos no conocen del Señor, pero pues también pues tenemos que estar ahí, pero ahí participamos, ¿verdad? De lo que hablan, de todos sus chistes de doble sentido, ¿verdad? Comemos de lo que ellos comen, hablamos como ellos hablan, ¿verdad? Porque como son nuestros amigos, eso es estar con un pie allá y otro acá. El Señor nos ha llamado a ser diferentes, a apartarnos de esto. Yo sé que en este proceso donde el Señor los ha llevado a muchos, han tenido que dejar hasta amistades. Porque allá afuera lo que buscan es la apariencia, ¿no? Los valores del mundo es la apariencia, lo que se ve por fuera. Pero Dios ve lo que hay en el corazón. Y si yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, tengo que apartarme de muchas cosas. Por eso el Señor sacó a su pueblo de Israel de Egipto, lo sacó de esa esclavitud donde vivía, para que fuera una nación santa, para que fuera un pueblo que le adore y le alabe a Él. Amén. Así es de que la diferencia tiene que empezar por nosotros en casa. Hace 8 días les decía, sé que esto no es fácil, pero como dice Job 8:7 o 7:8, estoy invertida creo, aunque tu comienzo sea pequeño, tu final será muy grande. Empieza por algo pequeño y empieza, y cada día el Señor te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa diferencia la tiene que ver el mundo. Para mí, muchos del mundo tienen que venir a los pies de Cristo por el testimonio de cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes están trabajando en el discipulado, están llegando a vidas, pues esas vidas tienen que verlos a ustedes diferente. Esas vidas, el discipulado en una persona es enseñarle lo que yo ya soy, lo que el Señor me ha enseñado y llevarlos por ese camino. Amén. Eso es discipular a una persona. No es solamente llevar con la Biblia y meterles Biblia y el Señor dice, y el Señor dice, y el Señor dice, y el Señor dice, y el Señor dice.
pero mis actitudes no dicen nada, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos, impactemos, porque te ves bonito, aquí cantas, danzas, levantan manos y todo. Aquí gritas, aleluya, gloria a Dios, y eso, mejor dicho, eso le falta salirse de los chiros. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? No es fácil vivir en santidad, y yo no vengo a decirles aquí que es fácil, que todo es color de rosa, que es bonito. Y mire, si alguien a usted va y le dice, algún líder o alguno de los que están aquí discipulando, va y le dice, mire, eso sabe que vaya a la iglesia y esos tus problemas se te van a arreglar, todo va a ser color de rosa, yo le digo, lo engañaron. Eso es mentira, porque el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor lo que nos dice es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. El Señor no dice que el problema se te va a acabar. Es más, yo te puedo decir, aquí empiezan los problemas. Bienvenidos. Ahí es donde empieza el Señor y el proceso del Señor en nuestra vida. Pero Dios ya lo hizo todo. El Padre Celestial envió a su único Hijo, Jesucristo, a dar su vida por nosotros. Y a través de Él podemos presentarnos sin mancha delante del Padre Celestial. Amén. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días el Espíritu Santo te fortalece en medio de la tentación. Todos los días el Espíritu Santo te dice, ¿qué vas a responder? ¿Verdad? Y yo les hablo de lo cotidiano, de lo que vivimos a diario, ¿sí? Yo he estado en situaciones donde a veces, Señor, o te lo llevas o te lo mando, hablando de mi esposo, ¿no? O lo iluminas o lo eliminas. No, mentira. Mi esposito hermoso, no. Pero hay momentos de verdad en que el Señor le dice, ¿cómo le vas a responder? ¿Verdad? ¿Cuántos esposos hay aquí que se les salta la chiripiorca de vez en cuando en casa? De vez en cuando. Digámoslo, de vez en cuando nomás. ¿Y qué hace usted como esposa? ¿Ah? También el doble, ¿verdad? Muchas veces reaccionamos de esa manera. No, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Cuando nosotros entramos en intimidad, en relación con el Espíritu Santo, Él se encarga de decirnos, ¿qué vas a hacer? Como el Señor un día me dijo, habíamos tenido una discusión con mi esposo, no se había portado lo más bien conmigo, ¿no? Y el Señor me había mandado, vea, cierra el piquito que calladita te ves más bonita, ¿sí? Pero claro, ay, Señor, ¿por qué tú me lo mandas así, no? Uy, pero ganas de coger el sartén y ponérselo en la cabeza, tuve muchos pensamientos de esos de hacer. Y nos acostamos enojados, él para su lado y yo para mi lado, ¿verdad? Y era un día sábado al otro día. Y a veces le da uno como ese amor de, ay, voy a llevarle el desayuno a la cama a mi esposo, ¿y qué? Pero yo qué le voy a hacer desayuno ni qué nada, yo con lo grosero y con lo malo que se ha portado conmigo no lo voy a hacer. Y me salí yo disgustada, él se quedó acostado, me salí yo disgustada para la cocina, a hacer los quehaceres ahí. Y estaba yo pensando, ¿no? En todo lo que me había dicho, lo que pensaba hacer, y tenía planeado ahí ya tantas cosas que le quería decir y todo. Y como el Espíritu Santo es tan precioso y maravilloso, Él suele hablarnos así, con el susurro ahí llega. Y yo pienso una cosa, pero Él me dice otra, y yo pienso así, y el Señor me habló. Y entonces, como yo también sé quién es mi enemigo, ¿verdad? Yo sé con quién tengo la pelea todos los días, ¿sí? No es con mi marido, no, es con el diablo que está ahí, que siempre quiere traer discordia en esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo me habló, yo estaba lavando unos trastes ahí, y yo, como soy consciente de que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Buscando estas oportunidades para que le abramos la puerta, yo volteé de esta manera y yo le hice así al diablo, ¿no? Yo le dije, pues te morderás el codo porque no le voy a dar gusto. Le voy a llevar el desayuno a mi esposo a la cama. Y le preparé y le llevé en su bandeja a la cama su desayuno, y él quedó obviamente sorprendido, ¿sí?
Pero como yo no me quería quedar con la espinita, algo tenía que hacer, algo tenía que hacerlo sentir de que estuvo mal lo que había hecho. Entonces él me llevó y dice, wow, mami. Le digo, no te lo traje porque te lo mereces, sino porque Dios me lo mandó. Esas fueron mis palabras, pero obviamente con mucho amor lo hice, Dios lo sabe, que lo hice con mucho amor, pero tenía que decirle, algo le tenía que decir, no me podía quedar así como que, ay, aquí no ha pasado nada, no. Yo soy una persona que siempre, cuando pasan estas situaciones, yo siempre voy a mi esposo y le digo, ¿no? Mi amor, no me gustó esto, me dolió esto, me molestó esto, ¿sí? Con amor. Se lo digo, el Señor me ha enseñado, antes no era así, antes cantaleteaba, antes peleaba, antes, pero el Señor me enseñó a hacer eso. Que cada uno de nosotros podamos entender que la diferencia la empiezo a hacer en la casa, en mi casa, porque soy consciente de que mi esposo me ve, y si mi esposo me ve actuar de cierta manera, ¿con qué autoridad me voy yo a parar enfrente a decir o a enseñar algo? ¿Sí? A mí eso me da pena. A mí me da pena. Qué pena con mis hijos, que son, vea, ellos aunque estén por allá como en sus cosas y todo, ellos están dando cuenta de todo, absolutamente. ¿Cómo le contesto a mi esposo? ¿Cómo le hablo? ¿Verdad? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? Ellos son los jueces primeros que están ahí. Son los que nos dicen cada ratico, mami, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dijo esto? Y tal vez no lo diga, pero eso se le queda en el corazón y no estamos siendo testimonio para ellos. Así es de que nuestra diferencia tiene que empezar en casa. Empieza a buscar la santidad en tu casa, a ser santo en tu casa, porque si es santo en tu casa, créame que el Señor, dice la Biblia, que cuando estamos en lo secreto, en intimidad, en público, Él nos va a recompensar. Amén. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, el versículo 14. Hebreos 12, 14 dice, buscad la paz con todos. Repita conmigo, buscad la paz con todos. Dígalo otra vez. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasa si no vivimos en santidad? No veremos al Señor. A mí eso me preocupa. Si yo hago algo indebido, si tengo un pensamiento que no tiene que estar en mi mente, yo siempre pienso, yo siempre digo, yo estoy lista porque la venida del Señor está pronta, está cerca, está a las puertas. Usted mire las noticias, mire a su alrededor todo lo que está aconteciendo y el camino, la venida del Señor cada vez está más cerquita. Así es de que, ¿qué tengo que hacer? Tener mis maletas listicas, empacaditas, que cuando el Señor venga, con Él me voy. Mentira, no me voy a llevar ni maleta, ni siquiera ropa, ni nada de eso. Pero me refiero a que esté preparada para cuando el Señor venga. Cuando el novio venga por su iglesia y me encuentre limpia, sin mancha y sin arruga. Y para estar limpia, sin mancha y sin arruga, tengo que plancharme todos los días, ¿verdad? Nosotros las mujeres usamos las cremitas que para aquí, que para acá, que porque queremos estar así, ¿verdad? Pues de esa misma manera busque la santidad. Busquemos la santidad con el Señor. Buscar la paz con todos. ¿Con quién tenemos que buscar la paz? Con todos. Es necesario que nos esforcemos cada día en vivir en paz los unos con los otros. Y mirando lo que les estaba hablando un poquito hace un momento, ¿eres tal vez de los que está en pelea con todos? Con la suegra, con el tío, con el primo, con el hermano, con la esposa, con los hijos. ¿Cómo estás? ¿Estás buscando la paz? ¿O estás peleando con todos? Porque ¿qué es buscar la paz? Estar en armonía. El Señor nos ha llamado a ser pacificadores. Esto es una exigencia que va de la mano con la obediencia o con la santidad a Dios. El estar en paz con mis hermanos, el estar en paz con todos.
Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar todos los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué tengo que expresar mis actitudes como un hijo de Dios? Porque Él lo demanda de parte mía. Y el que no manifiesta, el que no tiene actitudes de un verdadero hijo de Dios es un niño, es inmaduro. No ha llegado a la madurez y el Señor quiere que lleguemos a la madurez, que crezcamos. Cuando nuestros niños están pequeños y llega a los 5 años y no camina, no habla, no hace, es algo anormal, ¿verdad? Algo está pasando ahí. Lo mismo usted como cristiano, si lleva 5 años, 2 años, 10 años y todavía no habla, no tiene actitudes que deben mostrar que Cristo Jesús vive en tu vida, algo está mal. ¿Qué está mal? El Señor nos está llamando a esto, a que vivamos en santidad. Cuando nosotros vivimos en paz con los demás, cuando vives en paz con tus hermanos, con tu familia, ¿sabe qué pasa? Estás en paz con Dios. Yo no sé si usted, por lo menos cuando estoy como en dificultades con mi esposo, yo no tengo paz. ¿Con qué cara voy y doblo mis rodillas allá a decirle, ay papito lindo, te amo? No, el que quiera hacer eso se engaña a sí mismo, es hipócrita porque Dios conoce los corazones, ¿sí? No tengo paz cuando estoy en problemas con alguien, tengo que ir al Señor y pedirle perdón a Dios, porque estoy mal, porque hay un sentimiento, porque hay un sentir que no debe estar ahí. Yo no debo estar en pleito, no debo estar en problemas con mis hermanos, en mi casa. Y el Señor nos está llamando a vivir en paz, busquemos la paz. Y mire que estas palabras van juntas, buscar la paz con todos y la santidad. Ahí van de la mano. Porque si no estamos de esa manera, no vamos a ver a Dios. Cuando tú estás en paz con los demás, vives en paz con Dios. Y estás haciendo la voluntad del Padre Celestial, porque es lo que Él se agrada. Él se agrada cuando estamos en paz, cuando estamos en armonía todos ahí. ¿Y sabe qué es lo más poderoso que sucede? Cuando tú haces la voluntad del Padre Celestial, Satanás está bajo tus pies. Satanás está bajo tus pies. Siempre entienda eso, que cuando tú te enojas, cuando tú te enfadas, cuando tú gritas, cuando tú haces lo indebido, el diablo está haciendo fiestas, porque ha conseguido que tú caigas en la trampa. Pero cuando tú entiendes eso y tú dices, no le voy a dar gusto al diablo, voy a poner la otra mejilla, voy a tener una actitud diferente, Satanás está aquí debajito, ahí donde tiene que estar. Amén. Ahí es donde Satanás tiene que estar. Así es de que tu obediencia a Dios, el estar en paz con todos, el vivir en santidad, es un arma mortal para el enemigo. Tú le das, pero donde sabe que tenemos que darle, al diablo, cuando vivimos en santidad. Cada vez que obedecemos a Dios, Satanás tiene que estar allí. Satanás corre cuando nosotros obedecemos. ¿Sabe que Satanás cuando te ve orando, cuando te ve cantando, alabando, está bien, ¿sí? Ahí todavía, porque unos oran muy bonito y cantan muy bonito y hacen muy bonito, pero eso a veces no le hace cosquillas al enemigo. Pero cuando tú obedeces a Dios, ahí es donde Satanás tiembla. Y ese ¿cómo le digo yo? ¿Qué palabra uso? Y eso fue lo que entré con el enemigo. Yo a Satanás siempre le digo, cuando empezaba a meterse con mi casa, con mi familia, en este proceso que el Señor me llevó, yo le hablo al diablo y al diablo le hablo de frente. Y al diablo le hablo con autoridad. Y yo siempre que voy y le digo, vea Satanás, usted está aquí debajo. Lo único que usted puede conocer de mí es el número de mi calzado. Y aunque es pequeño, pero pisa duro. Amén. Porque yo no calzo 8, no calzo... calzo 6,5, está chiquito, pero para mi tamaño pues es el que es, ¿verdad? ¿Se imagina su pastora con toda chiquita y con una punta hasta allá? Se vería toda graciosa, ¿cierto? Pero no, Satanás sabe que conmigo, donde se meta, le va mal. A Satanás le va mal conmigo.
porque día a día lo tengo allí en la mira y siempre estoy, Satanás, ¿quiere aprovechar esto para esto? Pues se fregó porque no le voy a dar gusto. Voy a hacer lo contrario, voy a hacer lo que Dios le agrada, voy a obedecer a Dios, voy a caminar en obediencia a Dios. Amén. Así es de que, mujer, yo le digo una cosa, si quieres que Satanás, o si quieres ver a huir de tu casa al enemigo, no entres en pleito con tu marido. Mire, eso es lo primero. Cuando hay un matrimonio, lo que el diablo quiere es poner a pelear al esposo y a la esposa, y ahí se dañó todo. Porque hubo divorcio, un hijo para allá, otro hijo para acá, o los hijos vueltos nada, para las drogas, para el mundo, para todo, corazones heridos y todo esto. Ese es el plan del enemigo. Porque cuando el enemigo destruye una familia, destruye toda una congregación. Y ese es el plan del diablo, destruir la obra de Dios, que la obra de Dios no se llegue. Así es de que, mujer, si usted quiere que Satanás huya de su casa, esté en paz con su marido, respete a su marido, sujétate a tu marido, obedezca a tu marido, calladita nos vemos más bonitas. Cuando haya algo que a su esposo que no le gustó, que está en desacuerdo, vaya de rodillas y ore y bendiga a ese hombre para que el Señor le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le dé carácter, el carácter de Cristo. Ore por él, bendígalo, únjalo, cocínale rico, dedícale el tiempo para él, atiéndalo. Porque cuando hacemos esto, Satanás dice, aquí yo no, como que no, yo aquí no tengo cabida, esta como que es muy... Como nos dijo una, cuando estábamos en Armenia, querían separarnos a mi esposo y a mí, un espíritu jezabélico allí feo, y lo que dijo ella fueron estas palabras: con esos dos está muy difícil porque esos dos se quieren mucho. Porque como esto es espiritual, ¿verdad? El espíritu inmundo también sabe, y hay un choque ahí. Aquí está difícil la cosa. Así es de que cuando usted, mujer, respeta a su marido, deje de estarle cantaleteando tanto, deje de estarle poniendo problema por todo, que me llamó, que no me llamó, que el texto, que ay, que para dónde va, que para dónde viene, deje de estar ahí controlando, eso es manipulación. Respete, su trabajo es, ame a su esposo, respete a su esposo. Téngale lista su casa, sus cosas, cuando él llegue, que quiera llegar a su casa. Pero hay muchos hombres que no quieren ni llegar a la casa. Qué pereza llegar allá a Javiera que está allá. Con 3 piedras en la mano ya me recibe y claro, como no me despedí, como no la llamé, entonces tiene ahí listo la que me va a decir. Y los hijos ahí en medio del comedor, ¿cierto? Comiendo, haciendo. Hombre, si quieres que el enemigo esté bajo tus pies, ama a tu esposa. Ámala. Así como Cristo Jesús amó a la iglesia y se dio por ella, así tú, hombre, tienes que amar a tu esposa. Y esto de amar no se trata de que vaya al mall y le tome la tarjeta, mamita, haga lo que quiera. No, eso no es amor. Eso es ser sinvergüenza y eso es ser cabezón. No haga eso, porque las mujeres aprovechamos. Ama a tu esposa. A veces como que se malinterpreta, amor, qué lindo amor. No puedo hablar más cosas allá profundas porque aquí hay niños y jóvenes y todo eso. Pero eso en consejería se lo voy a decir. Aquí a los 4 vientos no puedo decir eso. Pero ame a su esposa. Esté pendiente de su esposa. El Señor Jesucristo dio su vida por su iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Y Él se dio en todo, la amó, se sacrificó. Ayúdele a su esposa en los quehaceres. Muchas veces se escucha, mi esposa no trabaja. ¿Sí? Quédese en la casa usted, limpie, cocine, planche, lave, haga el trabajo ministerial, a ver cómo le va. Si ya después dicen, no, mejor quédese aquí, estos chinitos. No, el Señor nos da una gracia, a nosotros especial, pero tenemos que ser también comprensivas. Amén, esposos. Hijos, ¿quieren agradar al Señor en todo? Busquen vivir en santidad. Jovencitos, busquen vivir en santidad. Efesios 6:1
Mira lo que dice, se los voy a regalar, muchachos. Hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es que justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. El versículo 2 de Efesios dice, 6, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén, muchachos, amén. Digan amén. Ahí sí no dicen nada, ¿verdad? La santidad es para toda la casa. No pensemos que porque mi papá, él vive bien y todo, ay, yo ir por un ladito me le voy a ir. No, es como la salvación. Si usted no acepta a Cristo Jesús, antes de morirte, olvídate. Puede ser tu papá, tu tía, todos ahí cristianos, pero si usted no acepta a Jesucristo, no se va a ir para el cielo, se va a ir para el infierno. ¿Oyó? Porque solo hay dos lugares. Es la mentira que nos han metido, que vaya y allá en el limbo se va, o allá está en el purgatorio y una misita para que salte de un lugar a otro. No, así no dice la palabra del Señor. Así es de que si queremos honrar, si queremos vivir en santidad, hijos, honren a sus papás. Esposas, respeten a sus maridos. Esposos, amen a sus esposas. Porque ahí es donde empieza la santidad. La santidad empieza por casa. Ahí te ven, donde te pueden decir, donde ahí te ven en chancletas, te ven sin maquillaje, te ven espelucada, donde te ven de todo eso, ahí, ¿sí? Porque todos aquí estamos maquilladitos, bonitos, planchaditos. Pero ¿realmente eso demuestra santidad? No. Vamos a ver cómo estamos allá. Entonces, iglesia, no abuse de la gracia de Dios. No abusemos de la gracia. Porque el decir de muchos es, yo voy el domingo a la iglesia y me doy golpes de pecho y tapo remache y no juego más, ¿sí? Pero ¿qué hay con esa canita al aire, esa mirada por allá toda obscena, toda con lascivia que sale por ahí, esa mentirita piadosa, ese truequecito ahí en el trabajo, nadie me ve, esa película pornográfica que todos están dormidos, hasta mi mujer se quedó roncando ya? Y aquí yo aprovecho a mirar esto, la palabrería, las palabras maldicientes, la gritería. Todo esto, ¿qué hay con eso? ¿Sabe? Cuando nosotros abusamos de la gracia de Dios, eso es algo, es como coger al Señor Jesucristo y pisotearlo. Estamos pisoteando a Cristo Jesús cuando queremos abusar de la gracia. Todas estas cosas no nos dejan vivir en santidad. Mateo dice que del corazón es donde vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ¿sí? Los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Y luego queremos presentarnos delante de Dios como si nada hubiera pasado, como si Él no se diera cuenta, como si Él no conociera nuestro corazón. Queremos presentarnos delante de Dios. Y del Señor no se burla nadie. Es más, nos engañamos nosotros mismos creyendo que Dios no nos va a ver y que Dios no sabe. Pero Dios lo sabe todo. Amén. Mire, ¿sabe qué sucedía cuando la santidad de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento? Si una persona estaba en pecado, moría inmediatamente. Mire lo tremendo. El problema es ese, que como decimos, estamos en la gracia, ya Cristo Jesús vino y me dio la salvación, ya esto, entonces yo vivo como yo quiera y punto. No. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando una persona no estaba santificada, no estaba digna de entrar a la presencia, caía muerta. Los sacerdotes, cuando se presentaban, que lo hacían una vez al año por los pecados de todo el pueblo, dice que tenían que tener una cuerdita aquí amarrada y unas campanitas. Si este sacerdote estaba en pecado, esas campanitas no sonaban. Lo tenían que jalar de la cuerdita muerto. Mire lo serio que es esto. A veces creemos jugar con eso. Creemos que podemos presentarnos delante de Dios viviendo una vida desordenada y viviendo en desobediencia y en pecado, como si Dios no se diera cuenta. Y eso es algo tan delicado. Mire, acompáñeme ahí a Levítico, no, Éxodo.
voy a hablarles un poquito de esto. El pastor yo creo que luego viene y ya entra más profundo con esto. Cuando Moisés fue con el pueblo y cuando Moisés subió al monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, el versículo 6, el 16, 18 y el 22 son los que voy a usar. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo tenemos que ser? Reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés para que le dijera al pueblo. El versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínate si la santidad de Dios se presentara en este momento. Eso saldría humo de acá, ¿cierto? Todos chucharrados acá. Moriríamos, ¿verdad? Es que esto es en serio. A veces leemos la Biblia y como que esto es un cuento de hadas. No, esto es realidad. Esto que les estoy hablando es realidad. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Por eso Él nos manda que vivamos santos, a que seamos santos, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mira el versículo 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Qué va a suceder con usted y conmigo si no vivimos en santidad? El Señor estaba diciendo que destruiría a cualquiera que no estuviera consagrado a Él, a cualquiera que no se sometiera a Él, que se quiera presentar delante del Señor y no esté santificado, no esté apartado, no esté separado para Dios, puede caer en fuego. Entonces no juguemos con la gracia. La santidad, eso no es un jueguito de cristianos. Esto no es un jueguito de que, venga, vamos a reunirnos todos y vamos a mirar qué es santidad. Vivamos en santidad, sí, qué rico. No, esto es el diario, esto es en serio, esto tenemos que tomarlo en serio. La santidad de Dios exige pureza. Pureza, la pureza está aquí adentro de nuestro corazón. Desde ahí parte todo lo que tú exteriorizas, todo lo que tú manifiestas es producto de lo que está aquí adentro. Así es de que examínese usted mismo o usted misma a ver cómo reacciona, cómo tú hablas, cómo tú actúas. Y de la abundancia del corazón, dice la Biblia, ¿qué? Habla la boca. Así es de que la santidad de Dios te produce dos cosas. Primero, o te atrae, que eso es lo que la santidad tiene que hacer en nosotros. Me atrae la santidad. Quiero vivir en santidad. Quiero estar cerca de Dios. Quiero hacer lo que Dios dice que yo haga. Quiero agradarlo a Él. Quiero que cuando Dios me mire sonría, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí que somos papás queremos lo mejor y queremos ver a nuestros hijos bien? Pues compórtense, hijos, ¿verdad? Pero cuando vemos a nuestros hijos en malos caminos, sufrimos. Nos duele verlos así. Y el Padre Celestial es igual, es con su amor que nunca se acaba. Y a Él le duele cuando ve a un hijo que va camino al infierno. Pero nos ha dejado su palabra, nos ha dado su Hijo, nos ha dado su Espíritu Santo. Dice ahí Hebreos 14:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, si tú has pecado, y espero que tú te estés examinando y estés pensando en todo lo que hizo por lo menos esta semana, fue la última semana que ya pasó, y puedas remediar esta otra semana que viene. Aunque el pasado ya no lo puede cambiar, porque ya lo que dijo, lo que salió de su boca, lo que hiciste con la mano, ya no lo podemos cambiar. Pero sí puedo arreglar de aquí para adelante. ¿Amén? Podemos arreglar las cosas. Entonces, la santidad o te atrae o te produce miedo.
¿Cuál de las dos? ¿Sabía usted que el pecado es cobarde? Y muchos, para no verse enfrentados a la santidad de Dios, prefieren salir corriendo. Muchos salen huyendo. Aquí esta iglesia, la visión que Dios ha dado al pastor es para llevar a la iglesia en un proceso, para vivir en santidad, vivir como Dios le agrada. Pero muchos en el camino, cuando ya se sienten confrontados con la palabra, prefieren salir corriendo. ¿Y sabe qué es lo que salen diciendo? Esos líderes, esos pastores, allá, me quieren manejar a su antojo. No, lo hacemos por amor. Queremos que sus vidas sean cambiadas, queremos que sus hogares sean transformados, que sus hijos vuelvan a sus padres y los padres vuelvan a sus hijos. Eso es el motivo de la iglesia aquí en Greenville. Restauración total, vivir en santidad. Entonces muchos, como no quieren ser confrontados con el pecado, porque les gusta el pecado, les gusta su estilo de vida, les gusta la manera como viven, pues prefieren estar lejitos. Entre más lejitos, mejor, que nadie se dé cuenta. Es más, se van a iglesias grandes donde no los tienen en cuenta, nadie se da cuenta cómo vive, ¿verdad? Nadie se da cuenta, pero en una iglesia donde Dios los ha traído a llevarlos en una formación, en un crecimiento, en un proceso, de ahí salen corriendo, porque el pecado es cobarde. Entonces, dos cosas: o la santidad te atrae y quieres estar más cerca del Señor y vivir de una manera que le agrade a Él, o sales corriendo. Te da miedo y dices, no, si así es como dice la pastora ahí, que mejor dicho, fuego consumidor viene del cielo y me acaba, yo prefiero perderme de aquí. Muchos piensan eso. Muchos han salido de esta iglesia por eso mismo, porque no quieren ser confrontados, porque no quieren ser llevados a madurez. Primera de Juan 1, del 7 al 10 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Nuestros pecados, perdón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es cuestión de ir ante el trono de la gracia de Dios. Dios nos conoce, Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos débiles, Él sabe que muchas veces no podemos nosotros hacer las cosas, pero Él está ahí para ayudarnos. Y esto es ir y estar ahí, el Señor, todos los días. Si tú has pecado, ve de rodillas delante del Señor y arrepiéntete. Que no te dé remordimiento, sino que haya un verdadero arrepentimiento. Porque el remordimiento es lo que hace el borracho cada 8 días. Después de esa hincha, esa cabeza que la tiene así de grande, dice no vuelvo a tomar más. Pero a los 8 días está otra vez allá pegadito en la botella. Eso es remordimiento, ¿sí? Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, vamos de rodillas al Señor y le decimos: perdóname y ayúdame, porque esto está difícil para mí. Amén. Eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, que vayamos a Él en arrepentimiento. Entonces, yo te doy un consejo: no viva religiosamente. Mire, Satanás usa la religiosidad para cegar nuestro entendimiento y no nos deja ver el pecado que está en nosotros. Es más, lo justificamos el pecado. Entonces la persona religiosa es la que viene aquí el domingo, asiste, no viene a adorar, asiste solamente, pero sale de aquí y sigue su vida lo mismo de siempre. Eso es la persona religiosa. No se vuelva religiosa. La verdadera santidad brota desde acá adentro, desde nuestro corazón. Y Dios, que conoce tu corazón, sabe que el anhelo tuyo es agradarle a Él y te va a ayudar. Y va a poner las personas indicadas para que te ayuden a cumplir ese propósito y lo que tú has dispuesto en tu corazón. Amén.
Así es de que yo te invito, ponte en pie. Y cierra ahí tus ojos. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus luchas. Las que tú tienes cada día, Dios las conoce. No sé si tal vez tú hayas venido hoy por primera vez a la iglesia y Dios te ha hablado. Dios ha llegado a tu corazón. Si tú quieres rendir tu vida al Señor, has recibido la palabra, la has entendido la palabra, quieres entrar en obediencia. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú eres esa persona, ahí yo te invito que ahí donde estás, todos tenemos los ojos cerrados, ahí tú levantes tus manos al cielo y dile: Señor, aquí estoy. Dile: hoy reconozco que soy pecador, que soy pecadora, Señor. Hoy entiendo que tú me has llamado a vivir en santidad. Hoy entiendo que tú viniste a este mundo a morir por mí para darme salvación. Hoy yo decido, abro las puertas de mi corazón y te invito, Señor Jesucristo, ven a mi vida. Entra a mi corazón, Señor, y sé tú el Rey de mi vida, Señor. Sé tú dirigiendo mi vida, guiándome por el camino tuyo, Señor amado. Te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Amén, Señor. Y si tú eres aquel que tal vez ya tienes a Cristo, pero has estado luchando, has estado en situaciones de debilidades muy fuertes en tu vida, o si eres aquel que tal vez hace tantos años recibiste a Cristo, pero te apartaste, te alejaste, saliste como oveja descarriada y andabas allá en pecado nuevamente, y hoy quieres venir a reconciliación con el Señor. Dile: Señor, yo me quiero reconciliar contigo hoy. Yo quiero volver a encaminarme, Señor, en tus caminos, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida, Señor, que renueves mi mente, renueva mi manera de pensar, Señor, renueva mi vida, dame las fuerzas que yo necesito, Señor. Mi deseo es agradarte, mi deseo es honrarte, mi deseo es que tú sonrías, que tú te alegres de mí, Señor. Yo quiero vivir una vida que te agrada, Señor. No quiero vivir pecando mal, no quiero vivir en esta situación, Señor, que cada vez va más en retroceso, Señor. Yo quiero ir hacia adelante, quiero avanzar, quiero crecer, Señor. Yo quiero cumplir el propósito tuyo en mi vida, Señor. Yo quiero que tú me lleves, Señor, a cumplir tu voluntad, Señor, para que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya, bendito Dios. Yo te anhelo con todo mi corazón. Dile: Espíritu Santo, anhelo tu presencia, Señor. Dile: anhelo conocerte más. Allí levanta tus manos y mira hacia arriba y dile: Señor, yo quiero conocerte más. Yo anhelo vivir en santidad para ti, Señor. Espíritu Santo, guíame a la voluntad del Padre Celestial, Señor. Dile: Señor, yo someto mi vida a ti. Yo rindo mi corazón, Señor. Rindo mi humanidad, rindo mi voluntad a ti, bendito Dios. Yo rindo mi vida a tu gobierno, a tu señorío, Señor. Renuévame, Espíritu Santo. Cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de ser, Señor. Yo quiero vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. Como decía el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dile: Espíritu Santo, te anhelo, te deseo, Espíritu Santo. Quiero más de tu presencia, quiero vivir en santidad, quiero estar cerca de ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Precioso. Anhelo conocer más, vivir en santidad.
Lo único que quiero es agradar. Quiero hacer tu voluntad. Mi corazón, sí, Señor. lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me cautiva eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor. Padre, mira tu pueblo, Señor. Mira tu iglesia hoy, Señor. Yo declaro, Señor, palabra de bendición. Yo declaro palabra de restauración. Declaro palabra de transformación, Señor. Declaro que viene avivamiento, Señor, para esta iglesia, Padre. Yo declaro tu bendición, Señor, sobre tu iglesia. Padre, bendice, Señor, en su diario caminar, en su diario vivir, Señor. Sé tú llevándolos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Padre, llévalos con bien, Señor, hasta sus hogares, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Y que esta palabra, Señor, haya sido sembrada en sus corazones, Señor. Que este conocimiento, Señor amado, los lleve a poner en práctica, Señor, lo que tú has hablado hoy, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Iglesia, te bendigo. Yo declaro que en esta semana tú vas a experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Que esta semana tú vas a crecer un poquito más. Que tú vas a ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Amén. Mejor yerno, mejor nuera. Amén. Vamos a ser mejores. La iglesia ejemplo, esta iglesia del Nazareno aquí en Greenville. A través de esta iglesia, a través del avivamiento que Dios va a empezar a hacer. Porque el avivamiento, usted y yo tenemos que empezar a hacerlo. Amén. Y poder impactar allá afuera al mundo. Amén. Que el Señor los bendiga, los lleve con bien. Nos vemos en 8 días.